inflación el pasado mes de mayo alcanzó a 0.20% negativo. Esto hizo que la inflación interanual alcanzara a 4.43%, volviendo de nuevo al rango meta establecido por la autoridad monetaria de 4% más o menos un 1%. Tal y como había predicho el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, esto ha permitido que el Banco Central tome medidas para incentivar el crecimiento económico para este segundo semestre del año. Esas medidas consisten en lo siguiente. 1. Reducir la tasa de política monetaria de 8.50 a un 8%. Segundo, liberar recursos del encaje legal equivalentes a un 2%, lo que implica en términos monetarios 34.000 millones de pesos. Adicionalmente, otorgó facilidades de liquidez para las instituciones financieras por 60.000 millones de pesos. Estos 94.000 millones de pesos, es decir, 34.000 más 60.000 millones de facilidades de liquidez, serían destinados para financiar a los sectores productivos y a los hogares a una tasa no mayor de un 9%. Esto va a implicar que las decisiones de consumo e inversión durante este segundo semestre van a empujar el crecimiento económico proyectado para un 4%. Esto de verdad que va a facilitar que muchas empresas y muchos hogares puedan refinanciar sus créditos a tasas más bajas y así tomar o anticipar decisiones de consumo e inversión y apuntalar el crecimiento económico del país. Buenas noticias y muy buena medida que ya había proyectado el Banco Central siempre y cuando la inflación volviera a su rango meta como lo ha hecho en el mes de mayo. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero.
Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Y continuamos en CAE la noche, y como dijimos en la parte introductoria, la disminución de la inflación que alcanzó a 0.20% negativo durante el pasado mes de mayo, pues ha hecho que el Banco Central pues apuntale a través de medidas monetarias para incentivar el crecimiento económico, lo que va a ser el desempeño de la economía dominicana para este segundo semestre. Y el propio Banco Central ya había advertido que si la inflación regresaba al rango meta de 4% más o menos 1, pues tomaría estas medidas de incentivo monetario para mejorar o apuntalar las decisiones de consumo e inversión, como ya lo ha venido haciendo. Y es que esta tríada, estas tres medidas de reducir la tasa de política monetaria de 8.50 a 8%, de facilitar o reducir un 2% los recursos del encaje legal por unos 34.000 millones de pesos, más otorgar facilidades de liquidez por 60.000 millones de pesos, ha hecho que 94.000 millones estén disponibles por parte del sector financiero para financiar préstamos a los hogares y a los sectores productivos a una tasa no mayor de un 9%. Y de verdad que tener una tasa no mayor a un 9% va a mejorar y las empresas van a poder refinanciarse, así como los hogares, y poder, por así decirlo, prender a todo vapor la maquinaria productiva. Este es un paso interesante y de verdad que muestra que la estrategia en materia de coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y apoyada por el Ministerio de Hacienda ha dado resultados. Si bien es cierto que desde la invasión rusa a Ucrania, todos los países han tenido que aumentar sus respectivas tasas de política monetaria para poder contrarrestar los efectos de la inflación, es cierto también que la estrategia llevada por la República Dominicana ha sido correcta, no solo en capacidad de anticiparse, porque muchas veces tomar decisiones correctas implica arriesgarse en términos de tiempo, ¿no? Tomar medidas antes o anticiparse a los resultados de algunas medidas que vienen desde fuera, fundamentalmente a través de choques económicos. Y así lo hizo la Autoridad Monetaria y el Ministerio de Hacienda. Recuerdo que en el último trimestre del año 2021, cuando ni siquiera la Reserva Federal de los Estados Unidos se refería al tema de la inflación e incluso decía que iba a ser un fenómeno pasajero y que no había que preocuparse luego de esa enorme inyección de recursos para ir en auxilio de los hogares y de las empresas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas, luego de las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia. Pues el Banco Central de la República Dominicana comenzó a aumentar su tasa de política monetaria porque cabe decir que la inflación vuelve a su rango meta desde el año 2020. O sea, desde hace más de 2 años la inflación estaba fuera del rango meta del Banco Central. Por eso, desde el último trimestre del año 2021, un año en que en este país la economía creció en 12.3%, pues lógicamente el Banco Central comenzó a subir su tasa de política monetaria. Entonces, como dice el refrán, el que llega adelante bebe agua limpia. Eso le ha permitido gestionar su política monetaria para contrarrestar la inflación y hoy que la inflación vuelve al rango meta, entonces le permite tomar medidas de expansión monetaria
distintas a las que se habían venido tomando desde hace más de un año. Y eso es importante porque lo que está mostrando es que la estrategia tomada por la autoridad monetaria es la correcta. El tiempo le ha dado la razón. Por eso, vamos a ver, señor director, estas láminas que nos facilitó el Banco Central para ver lo que ha estado pasando. Fíjense en mayo del año pasado. Mayo del año pasado, en medio de comienzos de la invasión rusa a Ucrania, con las medidas de sanciones económicas que había impuesto Occidente y el comienzo de este decoupling, de esta fragmentación económica global, fíjense cómo ya en República Dominicana la inflación era de 9.47%, en uno de los momentos más difíciles, cuando se había ya anunciado esta coordinación macroeconómica, luego del discurso del presidente, que hacía ya un mes, porque fue como en abril, que dio el discurso estableciendo un rango de precios para los derivados del petróleo anclado en el precio del crudo de Texas. Recuerden aquel rango de precios de si era mayor a 85 y menor a $115 el barril, el gobierno iba a subsidiar el precio del barril de petróleo como lo hizo y como lo ha venido haciendo, aunque algunos ya están teniendo precios iguales o muy cercanos a los precios de mercado a nivel internacional. Entonces, fíjense cómo de 9.47 ha ido bajando y ahora se encuentra dentro del rango meta en 4.43%, luego de una inflación negativa en el mes de mayo. Esa inflación negativa es una señal importante para el Banco Central, porque ya le estaba diciendo, bueno, podría comenzar de no tomar medidas de incentivo monetario, podría comenzar un proceso de deflación, que es un proceso peligroso. Entonces ya ese indicador lo que hizo fue que el Banco Central acelerara las medidas que ya tenía y que ya había anticipado que iba a producirse dentro de su estrategia monetaria, y lógicamente esta señal de la inflación a mayo pues aceleró esas medidas, esas tres medidas que expliqué para incentivar monetariamente el crecimiento económico en este segundo semestre del año. Vamos a seguir, señor director. Pero fíjense qué interesante, porque también la inflación subyacente, que es la inflación pegajosa y que le explica más el precio de los servicios y con aumentos sectoriales de sueldos y salarios que se han pactado en el Comité Nacional de Salarios, pues esta ha sido más difícil de combatir, no solo en el país, sino en todo el mundo, y también se redujo de 5.83 a 5.51. Al igual que en Estados Unidos, la inflación subyacente en República Dominicana está por encima de la inflación general. Pero eso es un tema global, porque, como dicen los norteamericanos, esa es la inflación pegajosa, la inflación más difícil, que sube después que la inflación general, pero cuando se reduce también después de la inflación general. Pero vamos a ver en el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas cómo ha impactado esta inflación. Fíjense que este es el sector más relevante para los quintiles de ingresos 1 y 2, que son los sectores más con ingresos más bajos, porque destinan una mayor cantidad de sus recursos o ingresos laborales para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas. Mira aquí, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas es el que tuvo mayor impacto en la reducción de la inflación, con 0.63% negativo. Eso implica que los bienes de la canasta básica se han reducido fuertemente o se redujeron fuertemente en el mes de mayo. Vamos a ver, señor director, otro sector que es el grupo de vivienda, que tiene que ver con compras de vivienda y alquiler de vivienda. Fíjense cómo también se redujo en 0.62% en términos negativos. Y eso tiene muchas variables para explicar. Uno tiene que ver con la caída del sector de la construcción, y segundo,
el tema de que ha habido una caída en los alquileres, en el entendido de que el poder de compra de los ciudadanos se ha reducido. Pero esos dos sectores son los que empujaron fundamentalmente este resultado de una caída de la inflación general de 0.20% negativo. Esto es importante ponerlo aquí en gráficos y explicarlo, porque a veces los ciudadanos necesitan una explicación de lo que significa esto. En lo adelante, vamos al piso, señor director, el hecho de que la autoridad monetaria pues esté tomando estas medidas de incentivo monetario, pues está hablando de que ha llegado un fenómeno o podría llegar un fenómeno que se llama deflación, que es inflación negativa. Y es un proceso, no es un proceso de que se dé un mes, porque ha habido otros meses donde la inflación ha sido negativa, pero tienen que ser varios meses consecutivos para entonces hablar de deflación, que es un fenómeno que sí es complejo y difícil de enfrentar. Pero una vez tomadas estas medidas de incentivo monetario por parte del Banco Central, creo que la inflación se va a mantener dentro del rango meta y poco a poco las decisiones de consumo e inversión van a ir apuntalando el crecimiento económico, es decir, el consumo doméstico va a subir porque va a caer el costo del financiamiento y la producción doméstica también. También el hecho de el sector exportador también se va a ver beneficiado porque lógicamente una menor tasa de interés le va a permitir refinanciar sus actividades productivas y colocarlas a un menor costo que lo que están incurriendo sus competidores en el mercado internacional. Así es que es importante hablar de esta medida y del impacto que va a tener en el aumento del consumo doméstico y cómo va a mejorar la actividad económica en este segundo semestre del año y alcanzaremos un crecimiento económico en torno a un 4%, por debajo del producto potencial, con lo cual estas medidas que ha tomado el Banco Central las puede tomar porque no hay amenaza o no hay probabilidad de sobrecalentamiento de la economía, porque vamos a crecer por debajo del producto potencial, pero muy por encima del crecimiento promedio de la región en Latinoamérica. Además, con reservas internacionales netas por encima de los 16.000 millones de dólares, tampoco hay ningún riesgo de que el signo monetario dominicano se devalúe fuertemente, ni nada de eso. Creo que se han tomado medidas muy sopesadas y medidas que van a mejorar el desempeño económico en este segundo semestre del año. Y es importante señalarlos, ojalá que los voceros gubernamentales pues también comiencen a hablar de que los hogares, las empresas ya pueden ir a sus respectivas instituciones financieras de las cuales son clientes para ver la posibilidad de refinanciar sus actividades productivas y también mejorar el consumo. Eso va a acelerar la caída de la tasa de interés de forma rápida, el hecho de que estos 94.000 millones que facilitó la autoridad monetaria al sistema financiero nacional para ser prestados a hogares, a sectores productivos, a una tasa no mayor de un 9%, cuando estamos viendo que la tasa promedio que existía, la tasa activa promedio que existía en la banca múltiple antes de estas medidas era en torno a 15.5%. O sea, estamos hablando de que vamos a tener tasas de interés por debajo de un solo dígito en momentos donde el resto del mundo y el resto de la región de latinoamericana pues tendrían acceso a tasas de interés muy superiores a un 9%. Así es que queríamos traer eso en este primer comentario y vamos a la pausa y seguimos aquí analizando al regreso lo que está pasando en el mercado del petróleo y todas las decisiones que se han estado tomando en la OPEC Plus ahora este fin de semana. Regresamos a Cae la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto,
pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Y continuamos en Cae la Noche, la principal revista en materia de economía y finanzas que tiene República Dominicana. Y ahora vamos a ir a el mercado internacional, a ver lo que ha estado pasando luego de la reunión del fin de semana de la OPEC Plus, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que es el gran cártel, el que determina a través de la oferta el precio internacional del barril de petróleo. Y en la reunión de este fin de semana, pues la OPEP decidió, sobre todo Arabia Saudita, que es el mandamás, por así decirlo, de la OPEP, decidió recortar en 1 millón de barriles la producción de petróleo, luego de un nuevo acuerdo en la OPEP Plus, que lógicamente hizo brincar, por así decirlo, los precios del petróleo que se encontraban por debajo de los $70 el barril y que hoy están en torno al 73 a $73 en el caso del crudo de Texas. En el caso del petróleo de Brent, pues está un poco más alto, en torno a 75, $76 el barril. Pero ahí está el ministro de Energía de Arabia Saudita, que es quien está comandando la OPEP Plus. Y vamos a ver, señor director, en la próxima lámina, que esta noticia hizo que automáticamente los precios del barril de petróleo se dispararan y ya están por encima de los $73 el barril. Gracias aquí a esta lámina facilitada por Janet Quiroz, colega y amiga mexicana que
hay de consulta obligada en estos temas de economía internacional, pero fíjense cómo está actualmente o cómo reaccionó el barril de petróleo desde que abrieron los mercados y lógicamente, bueno, eso hay que ver qué va a pasar, pero esto es una medida que ha tomado la OPEP ante un crecimiento económico más débil del esperado y de una caída en la demanda de el petróleo como commodity para producir bienes y servicios y energía fundamentalmente. Entonces, vuelve aquí la OPEP como a aguarle la fiesta de la reducción de la inflación a los países occidentales. Pero esto, y vamos al piso, señor director, esto hay que verlo dentro de esta estrategia global que está dándose en materia de fragmentación económica. Arabia Saudita y esa OPEC Plus, más que la OPEP, es la suma de los países de la OPEP más Rusia y otros países. Cuando usted suma la producción de Arabia Saudita, que es el principal productor al interior de la OPEP, con la producción de Rusia, pues lógicamente usted está poniendo casi la mitad de la producción mundial de petróleo y eso lógicamente que influye en el precio. Aunque Estados Unidos es el mayor productor individual y con las reservas estratégicas que tiene, cada vez que hay un recorte de esto, pues libera reservas estratégicas y tiende a equilibrar el precio internacional del barril de petróleo, hay que decir que de alguna manera precios más altos permiten a Rusia financiar su estrategia bélica. ¿Por qué? Porque luego de Arabia Saudita, Rusia es el país que tiene el costo de producción más bajo por barril de petróleo. Entonces, cuando se recorta la producción y aumenta el precio, el diferencial entre el costo de producción y el precio de venta es más amplio y eso significa que la balanza comercial de Rusia, que es como la gasolinera de Asia y del mundo entero, pues aumente y a través de este aumento en la balanza comercial, los ingresos por exportaciones le permiten comprar municiones y fabricar temas vinculados a la guerra para seguir esta invasión hacia territorio ucraniano. La pregunta que uno se hace es, ¿qué está haciendo Occidente al respecto? Además de las sanciones. Pero vamos a ver que el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que te tenía, como decía ese antiguo poema del romanticismo español. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina para que ustedes vean qué ha estado pasando. Fíjense, siempre ponemos esta gráfica para que ustedes puedan ver que una cosa es el discurso de la Unión Europea y otra cosa es la acción de empresarios que están dentro de países miembros de la Unión Europea respecto de Rusia. Aquí están los tanqueros que transportan petróleo de los Urales o petróleo proveniente de Rusia hacia el resto del mundo. Entonces, el último corte a mayo de este año, fíjense en la franja azul, que es, digamos, la de mayor participación porcentual. Fíjense, o mejor dicho, la de mayor participación, los tanqueros. ¿Quiénes son los tanqueros o de dónde son los dueños de los tanqueros que transportan la mayor cantidad de petróleo de los Urales hacia el resto del mundo? Bueno, esa franja azul clara lo que está diciendo es que los tanqueros griegos de un país de la Unión Europea son los que transportan la mayor cantidad de crudo proveniente de Rusia y lo transportan al resto del mundo, seguido por, lógicamente, tanqueros rusos y luego por
tanqueros unknown, que ese es lo que se llama la flota fantasma, porque además no solo Grecia o los tanqueros griegos o de matrícula griega transportan el petróleo ruso, sino que además le han vendido una flota, la flota que ellos han dejado, la flota que ellos tenían trabajando y que ahora está depreciada, se la han vendido a buen precio a Rusia, y Rusia ahora tiene una flota fantasma, que es una flota, son unos tanqueros, más de 60 tanqueros o más de 60 millones de barriles que están siendo transportados por estos tanqueros que nadie sabe cuál es la matrícula porque apagan los GPS y no hay manera de identificarlo. Pero ya todo el mundo sabe, porque construir un tanquero que transporte petróleo no es algo como producir un bien de consumo masivo, porque es un bien especializado. Entonces hay esa flota fantasma, y otros fueron tanqueros adquiridos por el gobierno ruso y que hoy transportan, estamos hablando de más de 60, más de 100 tanqueros de la flota fantasma, y cuando usted le suma los tanqueros de Grecia y de China, estamos hablando que hay 200 tanqueros alrededor del mundo repartiendo millones de barriles de petróleo ruso. Y como ese petróleo tiene un tope establecido por la Unión Europea, pues ellos lo venden a descuento. Imagínense lo que significa esta ganga para muchos países que pueden comprar hasta en 25, 30 dólares o euros por debajo del precio de mercado el petróleo de los Urales de fácil refinamiento, y sobre todo para el diésel, que es uno de los productos terminados más demandados en este momento. Pero vamos a seguir con la próxima lámina, señor director, para dar este gráfico de Robin Brooks, que sí nos pone en tiempo y espacio respecto de lo que está pasando. Aquí está ese total de tanqueros con capacidad para transportar el petróleo ruso o el petróleo de los Urales. Fíjense aquí que esa Shadow Fleet, esa flota fantasma de Rusia es la que está en esa línea negra que está debajo, pero fíjense arriba, la que manda a junio del año 2023, 1 de junio, y es los tanqueros o la flota de tanqueros griegos son las que transportan el 50% del petróleo que proviene de los Urales. Entonces, vamos al piso, señor director. Mientras los países pequeños, importadores netos de combustible como República Dominicana, estamos padeciendo a través de los precios, aunque hay que decir que precios por debajo de 70 dólares el barril del crudo de Texas ha permitido, ¿verdad?, que bajen los precios de los derivados del petróleo y ha contribuido a la caída de la inflación. Pues lógicamente, fíjense cómo a través de ese apoyo a las exportaciones de crudo ruso, pues los países de la Unión Europea están apoyando la estrategia bélica de Vladimir Putin, de Rusia. Entonces, ese doble rasero, esa doble moral de que por un lado apoyamos a Ucrania, le damos tanques, Estados Unidos le manda aviones F-16 y todo, y le imponen sanciones, pero ¿y los tanqueros? Porque Rusia es la principal estación de combustible a nivel mundial hoy y está vendiendo sus productos a descuento por las sanciones. ¿Y quiénes están apoyando esa salida de crudo de los Urales? Los tanqueros griegos. Pero que yo tenga entendido, Grecia es un país miembro de la Unión Europea.
Entonces, como dicen los norteamericanos, business as usual. Entonces hay que en esta fragmentación económica global y en estos discursos políticos, hay que ser consecuente. Entonces los más chiquitos, nosotros, no podemos comerciar con Rusia ni con nadie y en el tema turístico hemos tenido que salir a buscar destinos alternativos porque ya no tenemos turismo ni ruso ni de Ucrania, me imagino de Ucrania con este conflicto bélico, imagínense lo que ha estado pasando. Pero estoy poniendo el ejemplo dominicano, que es menor, pero otros países no pueden porque tienen a Estados Unidos como principal socio comercial o a un país europeo. Pero fíjense en la actitud de Grecia. País europeo que facilita sus tanqueros para transportar petróleo de los Urales, o lo que es lo mismo de territorio ruso, al resto del mundo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Cómo le podemos exigir unas reglas a unos países o a unos empresarios de algunos países y a otros empresarios de países miembros de la Unión Europea? No. Entonces le están financiando la guerra a Putin a través de eso, porque si el 50% del petróleo que sale de Rusia lo transportan cargueros griegos, imagínense, eso es lo mismo, porque ¿de dónde provienen los recursos que utiliza Putin para la guerra? De las exportaciones de petróleo y sus derivados, porque no tiene de otro lugar. Entonces, como dijo el representante chino, pues la guerra por ahora, no hay incentivo a sentarse en la mesa de negociación por parte de Rusia, porque vía exportaciones está viendo crecer su balanza comercial, y por el lado ucraniano está recibiendo ayuda militar muchísima. Entonces no hay incentivo a buscar una salida. Y mientras tanto, la fragmentación económica global está afectando la productividad de los factores. Porque imagínense recortar la producción de petróleo en momentos donde la demanda internacional se ha reducido debido a un menor crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial, y que lo suban y que recorten ahora. Imagínense lo que puede producir. Menor crecimiento económico y más presión sobre el aparato productivo global. Pero estamos en tiempos donde lo que está mandando la geopolítica y la guerra y la economía está siendo llevada a un segundo plano, o mejor dicho, está sustentando esta estrategia bélica que se está apoderando del mundo. Ojalá y la sensatez vuelva y ojalá entendamos que tenemos que vivir y que la regla de la economía y del comercio mundial no la podemos cambiar de la noche a la mañana. Así es que vamos a la pausa y venimos de regreso acá en la noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y de nuestra gente, Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS,
todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Continuamos en CAE la Noche y vamos a actualizar las cifras internacionales, las últimas, las más frescas que hemos recibido y las vamos a poner a disposición de ustedes para dar seguimiento a lo que está pasando en el mercado internacional. La primera de ellas es la reducción de la inflación al productor en la zona euro, que está o terminó en 1%. Vamos a pedir al señor director que nos ponga la lámina. Ahí está la eurozona, la inflación anual al productor, que alcanzó en abril un 1% y es la más baja desde el año 2020 y está dando una muestra de que lógicamente la inflación se ha reducido fuertemente en las materias primas y en los productos terminados. Y aquí está esta inflación al productor, cortesía de Janet Quiroz, colega y amiga de México, de consulta obligada en materia de economía internacional, así como el señor Robin Brooks. Y queríamos poner esto porque esto va a significar que los bienes producidos en la zona euro que se importan o que importamos para República Dominicana pues van a seguir cayendo de precio. Tanto materias primas como productos terminados van a ir cayendo en el caso dominicano. Una buena noticia para los supermercados y otras empresas dominicanas que importan ya bienes manufacturados, por decirlo así, desde los países de la zona euro. Pero otra noticia importante, y vamos a venir al piso, señor director, es la actividad económica en el sector servicios. ¿Y por qué digo la actividad económica en el sector servicios? Porque esa actividad está íntimamente relacionada con el envío de remesas familiares desde Estados Unidos al país. Es decir, ahora vamos a ver qué ha pasado con la actividad económica en el sector servicios en los Estados Unidos, que aquí está en 51.9% y es el quinto mes consecutivo que la actividad está por encima de 50% o de 50 puntos. Esto quiere decir que está en plena expansión. Si el sector servicios está por quinto mes consecutivos en plena expansión, lo que está señalando es que el empleo en ese sector va a seguir creciendo o va a seguir expandiéndose. Y la mayoría de los ciudadanos dominicanos que envían remesas al país, o los ciudadanos dominicanos que viven en Estados Unidos y que envían remesas al país, pues trabajan en el sector servicios. Así es que desde ya podemos proyectar una, si no igual, si no el mantenimiento, una ligera mejora en la llegada de remesas al país en el
mes de mayo, al menos, porque esta es mayo y junio. Vamos a ver qué va a pasar. Esperemos las cifras que publica mensualmente el Banco Central, pero este es un buen indicador, es un buen predictor de qué va a pasar con la trayectoria de las remesas familiares desde Estados Unidos hacia nuestro país. Así que vamos al piso, señor director, quería traer estas actualizaciones económicas un poco para poner en contexto lo que está pasando en la economía internacional y cómo eso podría afectar las decisiones de consumo e inversión en nuestro país. Así que a ustedes muchísimas gracias por la sintonía y vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Nosotros como AFP Reservas nos hemos querido distinguir del resto enfocándonos al servicio. Nosotros hemos salido del ámbito del Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, para establecer oficinas de servicio en Barahona, Santiago, San Francisco de Macorís y en el este. Y próximamente estaremos abriendo nuevos puntos de atención en San Juan de la Maguana, Puerto Plata y Samaná. Eso es con la única intención de que nuestros afiliados no tengan que venir
a la sede central a solicitar sus beneficios. En adición a eso, ligados a esa plataforma tecnológica, hemos desarrollado un app que le permite a todos los afiliados día a día ver cómo va el crecimiento de sus ahorros y sus fondos. En adición a eso, a través del app puede solicitar cualquier servicio o beneficio de lo que establezca la ley. Por eso, nuestro centro es el afiliado, nuestro centro es el servicio y es la característica diferenciadora entre AFP Reservas y el resto de las AFP del mercado. Nos estamos enfocados en dar servicio. Estamos en el negocio de otorgar beneficios. Y por eso nuestro mayor deseo es tener la mayor rentabilidad y tener el menor costo de administración del mercado. Aprovecho para decirte que incluso, según lo establece la misma entidad reguladora, es decir, la Superintendencia de Pensiones, hemos sido la AFP con mayor rentabilidad histórica en los últimos 10 años, en los últimos 5 años y durante el año anterior. De manera tal que nosotros estamos entregando más beneficios económicos por concepto de ahorros en las cuentas de capitalización individual de cada uno de nuestros afiliados. Somos una AFP que, aunque poseemos un registro nacional de contribuyentes privado, nuestro dueño es el Banco de Reservas, que es el Banco del Estado. Sin embargo, nosotros hemos demostrado que a pesar de ser una empresa con estas características, nosotros hemos sabido competir en buena lid en el mercado. De manera tal que privilegios como tal nos los han entregado nuestros afiliados. Nosotros no tenemos ningún privilegio más allá de lo que la ley nos establece. Sin embargo, nosotros tenemos un agresivo plan de crecimiento, porque si queremos ser la AFP de todos los dominicanos, tenemos que difundir estas noticias a todos los dominicanos. Y por eso nosotros estamos inmersos en un plan de mercadeo, primero de nuestras bondades y segundo, de que no queremos que ningún dominicano se prive de los beneficios que actualmente están recibiendo nuestra plantilla, nuestra cartera de afiliados. O sea que las estrategias de este año y diríamos que hasta de los años sucesivos están en función de llevar a todas las empresas nuestro mensaje y darle la oportunidad mediante lo que establece la ley de que cada dominicano es libre en la elección de la AFP que lo va a acompañar en base a ese privilegio que la ley le otorga a todos los afiliados, llevarle el mensaje y darle la oportunidad de que puedan, ya sea o afiliarse porque son empleados nuevos o de traspasarse de la AFP en la cual está en este momento a las filas de nuestra empresa.